Buenas tardes. Quisiera hacer algunos comentarios acerca de los textos de Puliche que se encuentran en la Plaza T, la edición virtual que tenemos, que hablan acerca de la transferencia, el acompañamiento terapéutico y la dirección de la cura. Algunas líneas generales que plantean el autor, sobre todo cuando intenta definir al acompañamiento terapéutico. Él dice que la identidad de la T es más fácil poder percibirla desde el estar y no en términos del ser, porque justamente el AT se ofrece como un modo de estar que con su presencia produce efectos terapéuticos. Lo que sucede es que esa presencia no siempre es requerida por el usuario. Entonces, ahí donde hay que situar un primer movimiento, que esa presencia sea bienvenida. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, la dimensión de un acompañamiento terapéutico domiciliario, aparece una dimensión importante en este contexto, que es la dimensión de la hospitalidad. Y que si nosotros nos remitimos al diccionario, vamos a ver que hospitalidad significa amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra. Miren qué interesante para pensar esta dimensión de la hospitalidad. Lo que sucede es que esta dimensión en el acompañamiento terapéutico se encuentra de manera invertida, va a decir el autor, porque es el AT con su encuadre ambulante quien toma el lugar de huésped a condición de ser aceptado en esta vida cotidiana de quien es acompañado. Incluso en su propia casa, el solo gesto de recibirlo lo coloca al acompañado como quien dicta las leyes condicionales de hospitalidad, que dibujan los límites de su propiedad, tanto de él como de sus integrantes, ¿verdad? Es ahí, en ese contexto, en esa casa, cuando se da ese nivel de admisión, ese nivel de acogida que se logra, que se puede pensar en un nuevo nivel de intervención, que es cuando podemos pensar la posibilidad de un lazo ya creado, cuando esto se habilita dentro de lo que es, por ejemplo, el domicilio. Pero como nosotros ya hemos visto, el acompañante terapéutico trabaja siempre en relación a un equipo, siempre en relación a otros profesionales. Y lo que hay que pensar y ubicar es también cómo cada profesional sostiene su posición en el momento de las intervenciones, en el momento de la coordinación del equipo, al momento de poder pensar estas coordinaciones o estas posibles reuniones de equipo que hacen que podamos ubicar cierto direccionamiento en el tratamiento. Vamos a ver que allí los discursos muchas veces pierden consistencia y lo que acontece se juega en un registro muy diferente, que es el registro muy diferente al registro del sujeto supuesto saber, ¿sí? Sino que se juega lo más real de la transferencia. Y ahí es donde cobra sentido la palabra ética. ¿Cómo articular esa diversidad de intervenciones, esa diversidad de esos entrecruzamientos de los discursos y no terminar reproduciendo cierta fragmentación que el sujeto ya mismo posee por su problemática en el campo de la salud mental? Es el desafío, ¿sí? Nosotros y bueno, en el campo de salud, y el autor también lo retoma acá, vamos a decir que el acompañante terapéutico viene un poco a ser un productor o un generador de lazos interdisciplinarios, es decir, es cuando muchas veces esto que yo les venía diciendo de esto que se disgrega en términos transferenciales y que se replican en el equipo en términos de fragmentación, el AT un poco viene a ser como nexo de esos integrantes en el equipo, un promotor del trabajo en equipo para poder así facilitar un diálogo interdisciplinario, ¿sí? Pero para que eso pueda suceder, para que la T pueda ubicarse en ese lugar como un integrante más del equipo,
como habilitarse en esta promoción de una línea de tratamiento posible para este sujeto, es importante que el AT tenga la formación y la consistencia adecuada para poder habilitarse en este lugar, como ya les venía diciendo anteriormente. Y en cuanto en el inicio de la intervención, vamos a ubicar que el sujeto al que estamos acompañando no siempre es un sujeto, el acompañado no siempre está en posición de sujeto. Entonces, ahí es importante que nosotros ubiquemos que la importancia del trabajo con los familiares o con los referentes afectivos, también le decimos nosotros, en términos de poder generar espacios individuales, espacios de entrevistas con los integrantes del equipo con los integrantes de la familia y con las reuniones de equipo también, sin duda, pero fundamentalmente las reuniones con los integrantes de la familia para poder ir despejando esas cuestiones acerca del deseo del sujeto. ¿A quién estamos acompañando? ¿Quién es el que padece allí? No siempre coincide que quien nos hace el pedido de intervención es el sujeto que padece. Y esto es algo que tenemos que ir evaluando y tenemos que estar atentos en esta lógica familiar, digamos. ¿Quién es el sujeto al padecimiento allí? ¿Qué demanda está en juego en ese momento? ¿Y cuál es el sujeto de esa demanda? Ahí, en términos de esa primera instancia, nosotros vamos a ver o podemos evaluar esa demanda. ¿Cómo se puede leer? Es una demanda que se da en una primera instancia por quien nos hace la convocatoria. ¿Quién nos convoca? ¿Quién hace la indicación? ¿Es una indicación profesional? ¿Es un pedido familiar? ¿Es una solicitud? ¿Cómo llega este tipo de cuestiones? La demanda claramente nosotros la vamos a leer cuando ya esté instalado el vínculo y en transparencia. Esto significa, estas demandas las podemos nominar de este modo cuando el vínculo ya está establecido con el acompañado y son estos pedidos que aparecen y que nosotros podemos leer en otro orden, ¿sí? Lo que es acá importante dentro de lo que es la línea del tratamiento son los objetivos, pasando o adelantando un poquito más. Los objetivos es importante poder ubicar cómo los delineamos, cómo calibramos esos objetivos. Nosotros tenemos posibilidad de poder pensarlos junto con el equipo. Son objetivos que ya nos vienen dados, son objetivos que son impuestos, que son sugeridos. ¿Qué podemos hacer en relación a cuando se presentan objetivos que ya vienen dados de este modo? Muchas veces esos objetivos vienen enlazados a ciertos imperativos o ideales acerca de un supuesto bienestar que puede llegar a tener el sujeto acompañado, bienestar asociado con cierta normalidad socialmente establecida, impuesta, las vías adaptativas que la sociedad propone, dice el autor, y que garantizan o que dan lugar a que un sujeto está bien, entre comillas, ¿no? Pero muchas veces esos objetivos dejan de lado o pierden de vista la singularidad con la cual nosotros apostamos a trabajar, a la emergencia de la subjetividad, y que esa subjetividad muchas veces tiene que ver con la propia posición que tiene ese sujeto. Entonces, ese sujeto, en la línea de la concreción, de cómo se siente, es un sujeto que está atravesado por la angustia, es un sujeto que es feliz. Podemos nosotros ir pesquisando estas cosas que son tan importantes, quizás más que los objetivos iniciales que se plantearon.
¿Esos objetivos están acordes a la situación actual de nuestro acompañado? Es decir, él está en condiciones de poder salir, él está en condiciones de pensar en volver, no sé, a retomar la escuela, a, a poder trabajar, o en realidad tendremos que ver primero por qué está presente tanta angustia en este sujeto, por ejemplo, ¿no? Este tipo de preguntas nos hacen ubicar cuál es la situación que viene ocupando ese sujeto en esta lógica familiar y en base a eso poder discernir también cuáles son los objetivos, discernir los objetivos ideales de los posibles, ¿no? Para poder también ir descartando los imperativos, tanto familiar, institucionales y superyoico, también de los propios profesionales, ¿no? Esto que venía diciendo anteriormente, el cumplir con cierto deber de cierta normalización o de ciertas reglas que tienen que ver con un supuesto bienestar que hace que el sujeto esté bien, ¿no? Socialmente. Poder ubicar junto con el equipo la importancia de las reuniones o de las entrevistas familiares, las importancias de generar espacios familiares que den lugar a la propia historia de esa familia, que nosotros podamos poner en tensión esa historia familiar con la historia del sujeto. Hubo situaciones alienantes allí, hubo situaciones de desamparo, hubo situaciones de duelo. ¿Qué hacen que cristalizaron? Esas situaciones posibilitaron cierta cristalización en el sujeto acompañado en cuanto a su psiquismo. ¿Cómo fue esa infancia? Podemos rastrear un poco más acerca de la historia. ¿Fue un niño esperado? ¿Fue un niño deseado? ¿Qué pasó en esos primeros años de constitución subjetiva? Herramientas que nosotros nos van a ir brindando la posibilidad de ir tejiendo la historia de este sujeto acompañado y poder pensar también allí cuáles son las líneas de intervención, ¿no? Poder posibilitar las líneas de intervención que habiliten a un movimiento subjetivo allí, que pueda tener un movimiento diferente al que tiene y que pueda ubicarse el familiar inclusive como un otro que lo aloje en esta diversidad, en esta diferencia, y ver que muchas veces esta trama familiar tan compleja y muchas veces tan fatal en la historia de los sujetos producen malestar en la escena del acompañamiento terapéutico, tanto que el AT mismo lo puede experimentar hasta en su propio cuerpo. Y ahí nos encontramos con una diversidad de sensaciones y una diversidad de experiencias propias en el cuerpo del acompañante terapéutico que es necesario fundamentalmente revisar, tanto en instancias de supervisión como en instancias del análisis personal. Y esto es efecto de la transferencia. Esta afectación que despierta muchas veces la conflictiva familiar nos atraviesa y eso también es la transferencia. No solo podemos pensar la transferencia en dimensión del amor, sino que también se transfieren otras cosas. Por eso la importancia de poder revisar qué está pasando con nosotros, qué está pasando con nuestra subjetividad que no está posibilitando que leamos terapéuticamente esta situación. Y esto que suena así, que lo hemos leído, quizás ustedes lo han leído muchas veces, es algo muy habitual que se den en casi todos los acompañamientos terapéuticos. Por eso nosotros pensamos en esta perspectiva de la transferencia, poder suspender nuestra propia subjetividad, porque acá lo que importa es la subjetividad del otro. La subjetividad que está en juego es la subjetividad del acompañado, ¿sí? Por eso dejar en suspenso
dejar en suspenso, bien digo, nuestros ideales, nuestros sentimientos, porque a lo que apostamos es la emergencia de la subjetividad del otro, ¿sí? Cuando estas cosas aparecen en términos de obstaculización, tenemos que pensar entonces la vía de la supervisión y la vía del análisis personal. Paradójicamente, cuando nosotros empezamos a ver que hay algo de este posible movimiento subjetivo en esta lógica familiar, pareciera que hay un integrante de la familia, hay algo que sucede allí que obstaculiza y que hace que muchas veces se caiga el acompañamiento terapéutico, se desmorone la intervención en sí. Eso se da porque hay algo de la angustia familiar que empieza a movilizarse, y ese cambio de posición del sujeto en la escena familiar resulta siempre disruptivo, siempre es movilizante, muchas veces es insoportable, y la pregunta que tenemos que hacernos es acerca de qué implicación tiene cada uno de estos actores en este sostenimiento y en esta lógica familiar. Porque si tenemos que ver que en general estos boicots, que son muy habituales que suceden por parte de los familiares, sobre todo cuando trabajamos en el domicilio, es posible de trabajar en tanto posibilitemos una instancia individual, como les decía anteriormente, con estos familiares, es decir, poder en equipo citar a los familiares, generar una instancia de retrabajo para poder hablar acerca de este problema que aparece y que tenemos que evitar en términos de que no sea un obstaculizador completo del acompañamiento terapéutico. Sabemos que nuestra propia presencia allí en la lógica familiar, en lo cotidiano, hace que emerjan todas estas cuestiones. El autor va a tomar una frase de Freud que dice: si convocamos a los demonios, después tenemos que saber qué hacer con los demonios, ¿sí? Para poder pensar que tenemos que ser conscientes de que se generen movimientos con nuestra presencia y que esos movimientos, esos efectos también hay que alojarlos. Que necesitamos también paciencia, que vemos que necesitamos el temple para poder soportar la situación, para poder actuar un tiempo, bueno, y saber qué hacer. Esto que les decía, esta angustia se va a movilizar y tenemos que generar los espacios propicios para trabajarlos, tanto con nuestro propio usuario, con el acompañado y con la lógica familiar, para que ese cimbronazo no sea tan fuerte, de tal manera que provoque una ruptura, como por ejemplo en los lazos familiares o en la finalización de un acompañamiento terapéutico. Para esto es importante poder ubicar nuestra figura desde un posicionamiento ético, como les decía, y ocupando este lugar de semejante posibilitador de la emergencia subjetiva de un otro, posibilitador de un deseo del otro, que es un trabajo que es arduo, pero que podamos pensar de manera acompañada, podemos pensar en una lógica de trabajo con otros. Bueno, hasta acá este video, que es un poco extenso. Continuamos con los próximos textos. Hasta la semana que viene.